también lo tenía, de Artesa, y además es superior en el convento, ¿no? Ya llevamos unos cuantos. Pero es que además es doctor en física, especializado en física de la atmósfera y de los océanos. Es investigador visitante en climatología en la Facultad de Geografía de la Universidad de Valencia. Forma parte del equipo de investigación de la Cátedra de Ecología Integral de la Universidad Católica de Valencia y ha sido investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina durante 14 años. Como veis, tiene las dos facetas, la faceta científica y la faceta teológica, perfectamente tomadas, ¿no? Su trabajo se centra en la variabilidad climática, así como en la relación entre la ciencia del clima y la ecología integral, desde una perspectiva teológica. Ha desarrollado investigaciones sobre el tema de la evolución del clima. Su trabajo también busca integrar la ciencia del clima con la ecoteología católica, promoviendo la justicia climática y la transición ecológica, desde una visión basada en el desarrollo humano integral y la espiritualidad de la ecología. Bueno. También tiene experiencia docente en universidades y además de ser el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, colabora como experto externo para el Dicasterio Pontificio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Representó al Consejo Episcopal Latinoamericano en la Mesa de Diálogo de la Santa Sede sobre el Cambio Climático. Formó parte de la delegación oficial del Vaticano en las conferencias COP27 y COP28, las conferencias mundiales sobre el clima. Bueno, y podríamos seguir con bastantes más cosas. Pero es que además, a él, cuando habla de sí mismo, dice, y cuando tengo tiempo libre me gusta pasear, dar paseos por el campo, que digo, nos tendrás que explicar también cuándo son ese tiempo libre, porque... Cada vez porque bastante. Entonces, bueno, pues sin más, porque lo importante es que le escuchemos esta tarde a él. Os dejo con Eduardo Acosta. Gracias, Carlos. Gracias al Centro Berit por esta invitación cordial. Gracias también a mis hermanos los frailes carmelitas que están aquí en la parroquia a la vuelta, que me hospedan en la casa y contento de poder compartir con ellos una jornada también. Y quizás lo que se olvidó de decir es que el convento donde estoy, en Honda, Castellón, está a los pies de la Sierra de Espadán, con lo cual hay muchos senderos, hay subidas, bajadas. Me compré una bicicleta, pero me cuesta, pero la subimos igual, en el verano sobre todo, hacer esos caminos me gusta mucho. Bien, gracias entonces. Bueno, el tema que se ha escogido me parece pertinente, sobre todo porque he visto que en la diócesis, en esta semana, ha habido varias intervenciones en distintos lugares de distintas miradas y enfoques del problema ecológico, de la cuestión ecológica, desde la cuestión climática, de problemas también de la transición ecológica. Y vosotros habéis querido, bueno, somos un centro de católico, de teología, ofrecer una mirada que quizás otros lugares no ofrecen, ¿no? La cuestión de la espiritualidad para una ecología integral, ¿no? La espiritualidad, como vamos a ver, ya os quito la ilusión, es la espiritualidad cristiana de toda la vida. Es el ser cristiano, pero ahora instruido la actividad o la realización o el estar en esta relación con Dios con las gafas de la ciencia, con la cuestión ecológica, es decir, vemos el mundo con otra mirada, con otros problemas y nos hacemos preguntas y cuestionamientos y quizás también, como vamos a ver, la espiritualidad, como la presenta la encíclica Laudato Si, pero también como la ha presentado la Iglesia siempre, es una denuncia de la crisis ecológica, por eso es una espiritualidad para la ecología integral. Vamos a ver también cómo el problema, en el fondo, es un problema
teológico, en el sentido, lo que está en crisis no es el cambio climático y la subida del nivel del mar y la deforestación y la contaminación del aire. Está en crisis nuestra relación con lo trascendente que hay en la creación, ¿no? Con Dios. Hay una crisis de fundamento y de destino de la Tierra. La Tierra está vista, la Tierra, cuando me refiero aquí Tierra, me refiero al planeta, pero también a veces hablamos de Tierra como esa dimensión natural, ¿no? Con lo que no somos nosotros. El mundo no humano, en la Tierra, las demás criaturas las hemos instrumentalizado, ¿no? Una mirada puramente materialista, con lo cual hemos perdido el encanto. Es una crisis de encanto, de la experiencia de bondad, de belleza, que nos habla de los fundamentos últimos, etc. Ciertamente nos ha invadido una mentalidad, ¿no? Una mentalidad en los últimos 300 años de pragmatismo, una mentalidad desacralizadora, una mentalidad o una cultura en la que incluso Dios se disolvió como horizonte en la vida de las personas. Y eso es lo que evidenciamos, por lo tanto, como uno de los efectos de ese olvido de Dios, es la crisis ecológica, porque tiene mucho que ver con nuestro mundo espiritual, ¿no? La forma en que tratamos a la casa común. Entonces, bueno, vamos a tratar de todas esas cositas, ir dándole un poco de carácter. Vosotros sabéis, bueno, levantad la mano quienes habéis leído Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco. ¡Wow! Vosotros no sois una muestra real. Esto está sesgado. Se nota que estamos en un centro de teología, ¿no? Porque cuando uno pregunta esto en el ambiente cristiano en general, católico, de la parroquia, por ejemplo, incluso de la diócesis en asamblea, etcétera, de 100 levantan la mano más o menos 10, 15 personas, con lo cual estamos en un valor por debajo del 20%. Aquí creo que la mitad de los que estáis o más habéis leído la encíclica. Es la primera carta pastoral de la Iglesia dedicada plenamente al problema ecológico, a la cuestión ecológica, ¿sí? Y una de las categorías o una de las palabras nuevas que apareció en esta encíclica es la palabra ecología integral. De hecho, la usamos para todo. Yo a veces digo que para los ambientes católicos cierra más puertas que las que abre. Si yo golpeo a un obispado, digo, mira, soy del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia, ¡plum! ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Te dicen, ¿no? A veces hubiéramos puesto otro nombre, pero porque creo no entendimos qué quiere decir para el católico o para la fe cristiana, y trataremos de ver que ecología integral, si bien tiene una raíz científica, tiene una raíz secular, en la encíclica cobra otra novedad. Está como enriquecida, y veremos cuál es la riqueza que aporta Francisco o la encíclica, porque es doctrina de la Iglesia, a la mirada científica meramente inmanente de la ecología integral. La palabra ecología integral son dos, ¿no? Una primera, que es ecología, buscar entender las relaciones entre el medio ambiente y la vida. Esto es la disciplina. ¿Quiénes sois de las disciplinas ambientales o relacionadas con la biología o la tierra? Muy bien, sí. Ciencias, creo que hay un geólogo también. Bueno, muy bien. Ecología tiene que ver con esa disciplina que estudia los flujos e intercambios de materia y energía entre los seres vivos y el ambiente, el hábitat, ¿no? Pero se le agrega otra palabrita, integral, que en el campo propio de la ecología como ciencia, lo que quiere hablarnos, esa palabra integral, es de la interconexión. En la realidad física, en la realidad inmanente, todo está interconectado. En el espacio-tiempo, la materia y la energía está interconectada al punto, por ejemplo, esto decía Edward Lorenz, el padre de la teoría del caos, o uno de los consolidadores de esta teoría,
El aletear de una mariposa en Zaragoza produce un tornado en China. En esa interconexión de los fenómenos y de la realidad físico-biológica que constituye nuestro planeta. Por lo tanto, es una premisa científica muy difícil de explicar en pocas palabras. Con lo que acabo de decir, hay que entenderlo, luego hay que entrar, si no, a detalles mucho más complicados, pero eso es lo que significa integral. En el espacio-tiempo donde se desarrolla la vida, todo está interconectado y nada pasa desapercibido. Todo tiene un efecto inmediato o mediato. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta de la palabra ecología integral. Viene del mundo de las ciencias. Y Francisco, el Papa, la coge de ahí. Y es lo que va justamente porque fijaros que su primer capítulo, el capítulo 1 de la encíclica, es todo un diálogo, en realidad más que un diálogo, es un ver lo que le pasa a la casa común con las gafas de la ciencia. Para entender, él utiliza allí el método del ver, juzgar y el actuar, y para entender este tema, para iluminar los signos de los tiempos y los signos del lugar, se necesita la investigación científica, se necesita el aporte científico. Entonces es lo que incorpora allí. Ya desde la introducción, aunque después a partir del capítulo 3, 4 empieza más o menos a desarrollarse, pero ya desde la introducción en el párrafo 11, la encíclica dice una frase que pasa desapercibida para los que leemos las introducciones rápido. Ecología integral, dice Francisco, requiere de nuevas categorías que trasciendan el mero lenguaje de la física y la biología e incorporen la esencia de lo humano. Ahí nos puso la definición para el católico. ¿Qué es la ecología integral? No es lo que dice la ciencia, sino lo que dice la teología, lo que dice la fe, la esencia de lo humano. No hay ecología integral si no hay componente humana. Como ya vamos a ver en qué consiste eso, lo humano. Lo humano que tiene que ver con, es el receptor. El ser humano es el receptor de la trascendencia de la creación. El ser humano es el que es consciente del misterio que hay en el mundo creado y en sí mismo. Por eso, lo esencialmente humano, lo que es propio de lo humano, que es justamente esa vocación de apertura al Creador. Entonces, ecología integral para nosotros, y esto es lo que más costó entender en las diócesis, no es solamente, y me cuesta a veces también, trabajamos con equipos diocesanos, ¿no? con delegaciones, aquí tenemos, creo que la de Zaragoza, son pocas las que son muy buenas delegaciones diocesanas, hay otras en donde es muy técnico, es muy, bueno, es eficiente, está bien, pero no es solamente eso ecología integral, ¿no? Ecología integral es, como vamos a ver, una relación, un modo de ver el mundo en el que vivimos y los problemas que estamos teniendo desde la palabra de Dios, desde la revelación, desde la tradición, volviendo a recuperar esa vocación humana de apertura al misterio. Eso es ecología integral. Y nos vamos a dar cuenta que en el fondo la Biblia siempre ha sido ecológica e integral. El Génesis es el fundamento de la ecología integral, como vamos a ver rápidamente. En esa dimensión inmanente, se van entendiendo. Entonces ahora voy a hablar rápido, porque esto es una tertulia, no es una charla. Yo traté de hacerlo tertulia, ¿no? Pero vamos a hablar la ecología integral. Por un lado, la inmanente, que es la científico-técnica, para luego explicar y asentar sobre eso la teología trascendente, la ecología, perdón, de lo trascendente, la integral vista por los cristianos, ¿no? En el plano inmanente, ecología integral lo podríamos reducir o simplificar para decir, bueno, ¿qué es ecología integral, Eduardo? Es un nuevo paradigma de justicia. En el plano de relaciones justas a los ojos de Dios, con el prójimo y con las demás criaturas, eso es ecología integral, ¿no?
porque justamente es lo que la ciencia informa respecto al problema que tenemos en el espacio-tiempo. Por eso hablamos de los signos del lugar. Aquí no voy a explicar mucho, pero la teología tradicionalmente, bueno, tradicionalmente, de los últimos 50 años, desde el Vaticano II para aquí, el método del ver, juzgar y actuar es un poco la forma de hacer pensar creyente, ¿no? Y el ver es para interpretar los signos de los tiempos. Recordáis eso, ¿no? Lo dice el compendio de la doctrina social en Gaudium et Spes, ¿no? La tarea de la Iglesia es escudriñar los signos de los tiempos para ver las cuestiones de injusticias y el pecado y todo lo que sufre el ser humano, etc. El tema que la crisis ecológica introduce una novedad. El espacio donde los acontecimientos históricos ocurren está roto, está dañado y afectan a los propios acontecimientos históricos. Por lo tanto, los signos de los tiempos también están alterados por los signos del lugar. Y por lo tanto, si antes en los signos de los tiempos, no sé, una guerra, una crisis obrera, la falta de, etcétera, lo que ocurría en el plano de las relaciones intersociales, en relaciones del trabajo, del comercio, etcétera, eran lugares donde se veía el pecado, ahora lo puedo ver en la geografía, el pecado humano. Porque que un río pase contaminado, que la playa se llene de basura, eso no es obra del azar de la naturaleza, eso es humano. Y que eso genere violencia y daño a poblaciones, eso es humano. Y eso es, por eso hablamos de paradigma socioambiental, un paradigma de justicia socioambiental. Tenemos que hacer un saneamiento, sanar el espacio, el ambiente, porque hay una injusticia sobre el ambiente, pero por otro lado también hay injusticias sobre las personas que habitan ese ambiente. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en muchos lugares de África con la minería a cielo abierto. Claro, van unas máquinas, rompen la montaña, además de destruir una fuente de belleza, como puede ser un bosque que estaba en la ladera, contaminan ríos y abajo tienes pueblos que beben de esa agua, que si no estuviera esa actividad seguirían bebiéndola y ahora se están muriendo. Eso no es inocuo, es un problema que está interrelacionado uno del otro, ¿no? Por eso Francisco coge la frase todo está interconectado. ¿Cuántas veces la repite en la encíclica Laudato Si? Muchas, no me acuerdo ahora, creo como 7, 8 veces, porque todo está interconectado, todo está interrelacionado. Lo dice muchas veces lo dice en este orden de la inmanencia, de la justicia, pero llega un punto donde lo va a decir en el orden trascendente. También está este mundo conectado con Dios. Tiene que estar para sanarlo. Hemos perdido el vínculo justamente con lo sagrado. La desconexión con lo sagrado es parte de este problema. Y la encíclica nos va a enseñar que el problema o la injusticia socioambiental es dos caras de una misma moneda. En el párrafo 49, recordáis, ¿no? Esta frase la hemos repetido hasta el cansancio. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Los dos están gritando, ¿eh? Por otro lado, para abstraernos un poquito, recordáis, ¿no? Bueno, creo que lo vamos a ver dentro de un rato, sí. Creo que lo tengo por ahí puesto. Porque a nosotros lo que en general nos preocupa como iglesia es el respeto de la persona humana. Y hoy en día falto el respeto si le a ver, voy a decir una brutada, o no, estoy censurándome. Pero suponte, tengo un vaso con agua aquí y voy a beber y estoy sediento de fe y viene otro y me lo mea. Le hace psh.
¿Eso es una falta de respeto, sí o no? Hombre, ¿y por qué tirar las cloacas en los ríos? No lo es. En muchos lugares. Y eso es ecología integral. Eso es respeto de la dignidad. Entonces, la Iglesia descubre que en el problema ecológico hay una falta de caridad y de respeto de la integridad de la vida de las personas. O dicho de otra manera, sin ambiente natural sano no hay existencia humana digna. Sin acceso al agua dulce, sin tierra fértil, sin bosques, etcétera, sin aire para respirar, sin que nos muramos de cáncer de pulmón, no hay forma. Entonces, cuando uno va desgranando, descubre, todos los derechos fundamentales del ser humano que se fundamentan en su dignidad infinita, que nos revela Dios en la palabra, se van al traste si le falta lo básico, que es el soporte de la vida humana, que es el ambiente sano. Vosotros me dices, pero claro, pero no es evidente para muchos esto que digo. Para muchos eso, bueno, son como externalidades. No, es que es básico, es el ABC de la vida humana, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy tenemos un modo de interactuar, o mejor dicho, de intervenir sobre el ambiente natural, que ya no es el del artesano inocente que manipula la naturaleza para embellecer y mejorar la calidad de vida de las personas a través de artefactos y de la técnica. Ahora derribamos montañas, arrasamos bosques, exterminamos especies. Cuando yo echo herbicidas, extermino plantas, especies, animales, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Todo por esto. Lo dice Francisco, o lo dice la doctrina, o no lo decía Francisco, ya lo decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate. ¿Cuál es el acuñador de esa moneda de dos caras? Tenemos, por un lado, pobreza y deterioro ambiental ligados intrínsecamente en el espacio-tiempo y hay una injusticia, una violencia. ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico, materialista, convencional y dominante, que persigue el crecimiento infinito de la riqueza, concentrada en la mano de unos pocos, buscando la maximización del lucro sin considerar la finitud de los bienes de la tierra, que están destinados al bien común? Eso es una definición de cuál es el problema. No vamos a entrar en ese detalle, se puede sacar mucho de ahí, porque ahí dije mucho que hay que trabajarlo. Pero no tenemos, hay que aceptarlo que eso es una cosmovisión. Es un paradigma de un sistema de valores políticos, culturales, económicos, sociales, que nos controla. Es lo que Francisco llama, que no voy a entrar aquí en el tema, el paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático que tiene una filosofía, una antropología detrás que es el del antropocentrismo desviado, que de eso sí voy a hablar dentro de un ratito, ¿no? Pero que esas son corrientes de pensamiento que uno dice, esas tonterías de los filósofos, no, nos modulan. Y nos han cambiado. Hoy en día Occidente no es más cristiano. Occidente no cree más en el Dios creador, por más que lo recemos en cada misa. ¿Cuántos de nosotros, no voy a hacer una crítica, pero quiero decir, somos conscientes de lo que rezamos cuando digo, creo en Dios Padre todo, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo porque en todo fue hecho? ¿Qué implicancias tiene que ver eso con mi trato con la naturaleza, con la dignidad de las personas, con la belleza de la tierra, con la bondad intrínseca de las criaturas que me dice el Génesis? O sea, el credo debería tener implicancias en mi comportamiento, porque forma parte del núcleo fundamental de la espiritualidad para una ecología, que son las convicciones de fe, que ya vamos a ver. Me estoy adelantando, no importa, es normal. Es una tertulia, ¿no? Entonces, lo que está en crisis en el plano inmanente es la trascendencia. Es lo que tradicionalmente hemos llamado el misterio de la creación, ¿no? Habéis escuchado hablar el misterio de la creación. De hecho, bueno, no voy a entrar en ese tema. ¿Dónde lo cogemos eso? En distintos textos
de la palabra de Dios, pero el primer relato del Génesis, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4b, ahí encontramos una parte importante de los fundamentos de la ecología integral en clave trascendente. Por un lado, tenemos que entender que los relatos del Génesis son en sentido simbólico, mitológico, cosmogónico. Es decir, es un mensaje que nos quiere hablar sobre el sentido último del mundo en el que vivimos, de la tierra que habitamos. Sentido último de qué significa estar en este planeta que es minúsculo, flotando en la oscuridad de un sistema solar que forma parte de una gran galaxia que se está moviendo. ¿Qué significa cuando uno empieza a mirar bueno, ahí lo encontramos un poco en un relato mitológico. No es un relato físico, no es un relato explicativo de lo que ocurrió, sino del significado de lo que somos hoy, o lo que ha sido el ser humano en los últimos 12.000 años de civilización que tenemos, ¿no? Y esos relatos, no vamos a entrar en detalle, nos van a hablar de dos cosas importantes. Ahí descubrimos que el ser humano es digno en toda esta, entre tantas cosas que nos dicen, porque el problema del lugar del ser humano en el mundo no es del siglo XXI. Ahora tenemos todavía más una visión mucho más universal, pero desde toda la vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en este mundo? Si valemos, no valemos, a quién hay que respetar, quién... Bueno, la palabra de Dios nos dice, todo ser humano es digno, igual. No importa color, raza, religión, orientación, nada. Todos somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Visto varón y mujer, nos creó. Pero por otro lado también nos va a decir ese mismo relato que todo lo creado, todo lo que existe no se identifica con Dios. Dios es más que todo lo que existe, no está en el rayo, no está en la montaña, no está en el fondo como antes se creía. Hoy en día, obviamente, no lo creemos nadie, eso. Bueno, no tanto. Y lo importante es que todas las cosas que existen, no humanas, valen la pena en sí mismas. Tienen una función, tienen un valor intrínseco, no función, un valor intrínseco. La palabra nos dice, son bonitas a los ojos de Dios. Dios las ama y las ha creado con alegría. Por eso al término de cada día que va creando dice, Dios vio que todo era bueno. Dios vio que todo era bueno. Dios se complazco, se satisfizo de su creación, ¿no? Y eso lo recoge Laudato Si en varios párrafos del 63 al 69. En uno de ellos dice, todos los seres vivos tienen un valor propio ante Dios y por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. O sea que más allá de nosotros, las criaturas están allí y alaban a Dios. Eso nos dice la fe nuestra. Dios mira la multiplicidad de las cosas y descubre que son bellas, agradables y armoniosas. Por lo tanto, hay un principio de la bondad creatural que deberíamos descubrir los seres humanos también, ¿no? Así como la palabra nos enseña que todos los seres humanos tenemos igual dignidad por ser imagen y semejanza de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y lo creó varón y mujer, a su imagen los creó, Génesis 1, 26, 27, que nos revela entonces que todo ser humano somos iguales, y que tenemos un valor que no se puede negociar. Eso, ¿qué significa dignidad humana? Que la vida humana no se puede negociar, no se puede definir cuándo empieza o cuándo termina. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, bueno, el actual prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, que suena espantoso, es el cardenal Tucho Fernández.
uno de Buenos Aires, con el cual trabajamos durante muchos años, y él ya empezó, porque esto era algo que se trabajaba, no hay que hablar de la persona humana, hay que hablar del ser humano, la dignidad del ser humano, no de la persona, porque la persona hoy en día la definimos por norma. Persona es a partir del séptimo mes. En cambio, lo que nos dice la palabra es, por ser de la especie, tú pones en un microscopio un embrión de un chimpancé y un ser humano y vas a saber que ese es un ser humano. Bueno, por ser de la especie humana hay dignidad infinita y hay respeto incondicional. Eso nos lo enseña la palabra de Dios, ¿no? Por su sola existencia, por ser humano, tenemos una dignidad que no se nos puede quitar, no importa la situación y el contexto. Es más, para los que somos cristianos, Juan 1:1, cuando nos dice la palabra se hizo carne, ya eso todavía nos refuerza más la importancia de ser parte de la comunidad humana, ¿no? Si hasta el mismo Dios quiso ser, o para rescatarnos, se hace uno de nosotros. Por lo tanto, hay una bondad intrínseca de las criaturas. Hoy en día, esta belleza, esta armonía, esta bondad fundamental que nos narra el Génesis, no solo nos los dicen los textos bíblicos, y no solo el Génesis, hay muchos más, Salmos, el profeta Isaías II, los profetas, etcétera, en general, nos hablan de esa armonía, de la creación, de esa dependencia o también de esa respuesta creatural al amor de Dios. Hoy en día la experiencia humana, la ciencia, la ética y la ecología también nos hablan de esa bondad de las criaturas, de esa armonía, de esa belleza. El principio del valor intrínseco de todas las cosas, el universo, la Tierra y todos sus componentes que tienen un valor en sí mismo, nos lo dicen muchas disciplinas, ¿sí? Y eso, por un lado, nos invita a decir, bueno, no somos el centro, no somos lo más importante. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo dice Francisco también en la encíclica? Fijaros, evitar el antropocentrismo desviado, que es esto, creernos el rey del universo, los señores soberanos de todas las criaturas, que es una mala interpretación de Génesis 1:28, cuando nos dice someted la tierra. El problema de eso es creernos que podemos hacer lo que se nos cante con las criaturas y con nosotros, con los que tengo bajo el pie. Porque no hay mucha diferencia. Es el antropocentrismo desviado, dice Francisco. Mira, lo cita en un montón de párrafos, ese problema. Pero, no lo voy a contar acá, pero el problema del antropocentrismo desviado no es bíblico, es filosófico. El padre del antropocentrismo desviado, no lo llamó así, pero empezó a cimentar el proceso, el René Descartes, con el método cartesiano y su duda metódica, en donde él dijo, bueno, el único ser moral con derechos es el hombre, porque piensa. El resto de las criaturas que son cosas son autómatas. Y así poquito a poco empezó a haber una distancia insalvable entre el resto de las criaturas y nosotros. Y nos enarbolamos a partir de la ciencia y de la tecnología, que son buenas, pero con este relato detrás de que somos, lo demás está todo a nuestro servicio, porque no tienen derechos y los puedo manipular como quiera, es como que todo pasó a ser materia prima. Todo es materia prima, todo se pasa en la misma trituradora. No hay disquisiciones estéticas o éticas, se rompe el principio de la bondad, de la variedad y de la multiplicidad, ¿no? Fijaros que no hace falta ser científico, ecologista, para percibir esa armonía, esa belleza. Lo que necesitamos es ser creyentes. Porque si uno mira la historia del cristianismo, Hildegarda de Bingen primero, Francisco de Asís, Felipe Neri, Catalina Quetawit, Tito Bransma, un carmelita nuestro,
Hay muchos santos que podemos llamarlos amigos de la creación, creyentes y por lo tanto abiertos al misterio de Dios, a la pregunta de Dios y de descubrirlo a través de la creación, que nos enseñan con su ejemplo de que podemos percibir esa bondad intrínseca de las criaturas. Lo que pasa es que tenemos que estar receptivos, abiertos. ¿A qué? A la fe. Tienes que creer de que este mundo es algo más que comamos y bebamos. Tienes que abrirte a la posibilidad de, ¿y si hay algo más? ¿Y si hay alguien que nos espera en este caminar por esta tierra, no? Y fijaros, bueno, en Laudato Si hay frases en montón, aquí yo puse una, ¿no? Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, la montaña, todo es caricia de Dios. Eso lo descubre un místico, eso lo descubre un San Francisco de Asís, un San Juan de la Cruz, por ejemplo. Sus poemas, ¿por qué son bonitos? Porque conectan con el misterio de la creación. ¿A dónde te escondiste, amado, que pasaste por estos sotos con presura y los dejaste vestidos de hermosura? La belleza de las criaturas me hablan del que yo busco. Pero claro, si yo le quito a Francisco a la fe, todo lo que escribió no tiene sentido. De hecho, para el mundo, con la lógica tecnocrática, todos los poemas de Juan de la Cruz no tienen sentido, no tienen utilidad. Sentido, sí. Utilidad. ¿Para qué sirven? No sirven para nada. Dan sentido a la vida, ¿no? Resuenan con tu interioridad, ¿no? Por lo tanto, la ecología integral, como nos recordaba el párrafo 11 de la encíclica, trasciende el lenguaje inmanente y conecta con lo esencial, con aquello que llamamos misterio de la creación. Y necesitamos un hombre y una mujer que crean esencialmente humanos para entrar en esa dinámica, para entrar en ese registro de la ecología integral vista en clave trascendente, vista en clave de fe. Por lo tanto, ¿cuál es la novedad de Francisco en su encíclica? La ecología integral va más allá de las leyes físicas e incorporan lo humano. Se amplía a la dimensión trascendente de la realidad dándole nuevo significado, donde todo está relacionado, ahí están todos los párrafos donde lo repite, abarca la ecología integral, el ambiente físico, los seres vivos y una humanidad abierta a la experiencia religiosa, al Creador, que reconoce lo sagrado de la creación porque es obra del amor de Dios. Lo sagrado de la creación se refleja esencialmente en la dignidad humana y en la bondad creatural. ¿Por qué es sagrada la creación? ¿Por qué es fuente de experiencia que rompe los límites de mi propio interior? Porque me descubre justamente una dimensión ética y estética, la belleza de las cosas y el quién soy yo en este mundo, dar respuesta, me permite encontrar respuesta. Pero de nuevo, si yo quito a Dios, si yo soy un hombre sin Dios, no hay forma de responder a la ecología integral en clave de fe, en clave de lo que necesita este problema, ¿no? Fijaros algo más. En Génesis, en el siguiente capítulo, que sería el segundo relato de la creación, a la dignidad humana y la bondad creatural, Dios añade lo que podríamos llamar la primera instrucción ecológica integral, para seguir, ¿no? Que se recoge en la escena del jardín del Edén. Allí el ser humano es puesto por Dios, ¿para qué? Para que lo cuide y lo cultive. Es bonito aquí ver a los exégetas, que saben mucho, hacen todo pim pum, y terminan diciendo que el jardín del Edén en realidad es un oasis en el medio del desierto. Y el jardín del Edén es como un milagro. Porque en el desierto, si no hay, y lo dice el 2.7,
Si no llueve, si Dios no da la lluvia, o sea, la gratuidad de la creación, y el hombre no trabaja, no da vida. Por eso es un jardín, no es un bosque, es un jardín. Hay que trabajar, pero es un jardín frágil, es un oasis, que si lo haces mal o rompes la gratitud, la gracia, te invade el desierto y viene la muerte. Y a mí siempre me llamó la atención porque cuando uno mira la Tierra con una foto satelital y ves esa bola azul con la fragilidad de la atmósfera que nos protege del resto de la muerte, y es como eso, ese es el Edén. Ese es el jardín del Edén. Es tan frágil que estamos aquí porque Dios da la gracia de la lluvia. En este caso, la lluvia sería las condiciones de sintonía fina que dan la vida en el planeta. Y el hombre trabaja para que todo eso funcione bien, mejor, ¿no? Entonces, eso es muy bonito de tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, fijaros, cultivar y cuidar la creación viene de la mano de una profunda experiencia de conexión íntima, amorosa con la realidad. Yo solamente puedo cuidar y cultivar el jardín, lo creado donde estoy puesto, si lo amo, si lo conozco, si conecto con ello. Si hay una relación no podríamos, por ahí con las criaturas no es interpersonal, pero sí de conexión, diríamos, de intimidad, que es lo que nos devuelve de alguna manera la experiencia contemplativa, la actitud contemplativa de los místicos. Por eso Francisco luego va avanzando y termina diciendo, la humanidad debe acercarse a la naturaleza y al ambiente con apertura al estupor y a la maravilla, con una apertura. Y eso es una condición querida. La estupor y la maravilla, ¿por qué acontecen? Porque tú lo deseas, porque tú decides admirarte frente a un río, frente a el canto de un pájaro. Tú podrías decidir no hacerlo. Somos libres para decidir, porque la experiencia mística o la actitud contemplativa es una decisión. Yo quiero conectar de esa manera, quiero percibir, hacer el ejercicio. ¿Cuántas veces vamos andando desconectados porque quiero escuchar las noticias o estoy enredado en mis pensamientos y paso pisando tortugas y no me doy cuenta? En cambio, cuando quiero y conecto, wow, mira lo que hay aquí, wow, mira lo que hay allá. O sea, es una decisión de conectar. El problema del ser humano es que tenemos una facilidad para desconectarnos del resto, ¿no? Bueno, como Francisco de Asís, debemos hablar el lenguaje de la fraternidad y de la belleza con todas las criaturas, hermana Luna, hermano Río, ¿eh? Para que nuestras actitudes no sean de dominador, consumidor o mero explotador de recursos, incapaz de poner límites a sus propios intereses inmediatos. Eso es el antropocentrismo desviado, ¿no? Y nosotros estamos siempre en esa dualidad, ¿no? De ser meros explotadores, consumidores voraces, cuando desconectamos y cuando la criatura deja de ser algo que yo valoro, que yo amo, que yo quiero, y simplemente me cierro a mi propio mundo interior, a mis propios intereses, ¿no? Por eso, repetidamente se dice, la crisis ecológica es humana, tiene raíces humanas, en lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Y esa raíz humana tiene que ver, lo decía esto ya más o menos Benedicto XVI, con el olvido cultural del Dios creador. Y del consecuente olvido del misterio de la creación. Ya la tierra no es, la creación, la tierra no es más obra de algo trascendente. Es una cosa, es materia prima, son recursos. De hecho, la palabra, los recursos naturales, quítatelo, bienes de la tierra. No son recursos, los que habéis estudiado geología, geofísica, no son recursos. El bosque no te da madera, el bosque es un árbol, son árboles que viven, que yo puedo aprovechar y sacar
usos, bien, pero debe haber un límite, hay un respeto por lo que significa el árbol. No importa, no da lo mismo que todo lo que exista en la superficie de la Tierra sean pinos o cedros, en la uniformidad monocromática de la tecnocracia, ¿no? Bueno. Y hemos olvidado también que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Nuestra dignidad también está hoy en día la crisis ecológica también es una crisis humana, la ecología humana que decía Juan Pablo II, porque también lo que está en juego es la vida humana. Hoy en día no importan los niños, no importan los ancianos. Todo está sujeto a el acuñador de la moneda, la tecnocracia. Somos todos parte de un sistema de eficiencia productiva y consumista. Otra cosa, no tiene otra función en esa cosmovisión. El ser humano no es otra cosa más que un mero trabajador consumidor, una ratita de laboratorio que trabaja y consume, lo único que hace. Vale, vamos avanzando. Por lo tanto, esto ya lo hemos visto. Esto lo hemos visto, lo olvido control. Por lo tanto, lo que necesitamos es volver a recuperar una conexión con la realidad, con la naturaleza, con nosotros mismos, con Dios, y toda la vida eso le hemos llamado espiritualidad. Fijaros lo que decía una monja benedictina a fines del siglo pasado. Cuando le preguntamos, bueno, ¿qué sería para ti una espiritualidad para el siglo XXI? Dice, lo que hacemos por lo que decimos que creemos, en lugar de la búsqueda de la creencia en sí misma. Lo que hacemos por lo que decimos que creemos. O sea, la espiritualidad siempre es un hacer, es un obrar. Muéstrame tu fe sin obras, eso sería la segunda parte, la búsqueda de la creencia en sí misma. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro lo que creo a través de mi obrar, ¿no? Por lo tanto, la espiritualidad se refleja en tu obrar, en cómo vives, en lo que haces. Y la espiritualidad, la espiritualidad que se ve, ¿qué es lo que reflejan las obras? Lo que crees. No sé si se entiende. En tu comportamiento, en tu obrar, se refleja lo que te moviliza, lo que te motiva, tus principios y valores, tus convicciones no negociables. Como decía la beata Mafalda, estaba en un atril haciendo de política con Felipe ahí, ella hacía yo soy una persona de grandes valores y principios, y si no os gusta, levantaba así, aquí tengo otros. Los principios y valores y las convicciones, lo que creemos, creer no es lo mismo. A ver, creer es, yo puedo decir tengo fe en Dios, pero no creo en Él. Por eso el credo es muy potente. Creer es lo que en realidad haces. Lo que tú haces refleja lo que crees. Yo puedo decir, creo en Dios, pero luego a mi vecino le saco la piel. Y ese Dios que yo creo me dice, ama a tu prójimo y a tu enemigo. O sea, lo que tú haces es realmente lo que crees. Eso es la espiritualidad. Hacer lo que realmente crees. Por eso es una revisión de, bueno, ¿y qué creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis convicciones profundas? Que no es lo mismo, ¿eh? Ya vamos a ver, creo que lo tengo por ahí. Es un poquito más. El valor, la convicción es un valor o una idea cargada de pasión. Tu vida se juega en eso que crees. Y son innegociables.
dejo todo. Por ejemplo, una convicción puede ser del Barça. Entonces, no sé si vieron la película esa muy famosa El secreto de sus ojos. Había un caso que, bueno, ¿dónde puede estar este hombre? Llueve, truena, se muera la abuela, la madre, todo, y irá a ver a su equipo el día que juega, el favorito, porque hay una pasión detrás. La pasión es una convicción cargada, es una idea o un valor cargado de afecto, de corazón, de amor, que si no lo cumplo me muero, si no lo realizo me muero, ¿no? Entonces, deberíamos llegar a eso con Dios, que todo lo que leemos en la palabra, todo lo que nos enseña la tradición de la iglesia sean realmente convicciones, que amemos, que digamos, esto yo no lo cambio por nada. ¿Vale? Otra definición también de espiritualidad, bueno, en esta no vamos a entrar en más detalles, sino, bueno, que yo ofrezco aquí una definición que tiene que ver con lo que va a aparecer en Laudato, no aparece en Laudato Si así, pero esto es lo que dice Laudato Si en esta clave, ¿no? ¿Qué es una espiritualidad, por tanto, para una ecología integral, así entendida, que abierta al misterio de lo trascendente? Sería como aquel conjunto de creencias, valores y motivaciones de fe que al descubrirlos tu inteligencia, tu razón, se adoptan con gozo, satisfacción, alegría y paz del corazón. Esto ya lo dice Benedicto XVI en Amoris, en Deus Caritas Est. Lo cojo de ahí esa definición un poco. Es un descubrir acompañado del gozo del corazón. Implica que los valores se cargan afectivamente de tu pasión y te involucran desde dentro. Es decir, dicho esto, la pregunta es, ¿cuáles son mis creencias más profundas, mis valores cargados de afecto, mis no negociables? ¿Son los del Evangelio? ¿Son los de la palabra de Dios? ¿Son lo que me enseñan los santos? La iglesia, y en clave de crisis ecológica, ¿son lo que transmite la ecología integral, estos principios que vemos? ¿O son otros? A ver, nadie es cristiano perfecto, ¿no? Salvo Ronaldo. Todos los demás, no, pero por lo menos, no sé, un 65% de nuestros valores y creencias deberían ser al menos del paquete de Jesús, de lo que nos vendió Jesús. Pero a veces no, ¿eh? A veces estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, una espiritualidad para una ecología integral descubre principios y convicciones que no son cargas impuestas. No es porque me lo mandaron a hacer, sino adopciones felices. Yo lo hago porque quiero, porque esto vale la pena, me convence, me conmueve en el corazón. Es lo que dice luego Francisco, producen cambios en el corazón. Y ahí viene la conversión. Cuando tú descubres con la luz de la inteligencia, y con todo lo que vas viendo y descubriendo, y con tu discernimiento, algo que te encandila y te tocó fibras profundas de tu deseo, bueno, cambias, lo adoptas y lo más contento. Encaminan al ser humano hacia comportamientos y actitudes coherentes con esos valores asumidos. Muéstrame tu fe con las obras. Necesariamente nos comportamos como creemos, con los valores que hemos adoptado. Por lo tanto, en este sentido, cuando hablamos de conversión ecológica, que es una palabra que la usamos mucho, ¿sí o no? La metemos por todo, ahora que está Cuaresma, todos los papelitos dicen conversión ecológica, es una ensalada de cosas, ¿no? Va más allá de ideas, o mejor dicho, de información sobre problemas ambientales. No le importa a la gente del 1,5 del calentamiento global,
el sea level rise. Tenemos la cabeza así, no entendemos nada. Y eso no va a convencer a nadie. Lo digo yo como climatólogo, ¿no? Lo que le va a convencer a la gente es que palpe las heridas de la tierra y de los pobres. Porque eso, ver para creer, decía Felipe, ¿no? Déjame meter el dedo en la llaga y creo. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer experiencia, hay que tocar. No hay que leer o que me lo cuenten con datos. Tengo que tocar, experimentar, ir, hacer experiencia de contacto, de intimidad, de verme afectado. Y eso es lo que vas a terminar creyendo. En realidad, ¿qué le pasó a Felipe? No, Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? Que se nos fue mi hermano Tomás, justo lo estaba citando ahí. ¿Qué le pasó a Tomás? Cuando toca y comprueba con su sensibilidad, se convence. Conecta lo que le decían con su corazón. Es él. Y eso es lo que le lleva a cambiar, a comportarse como un creyente, como un discípulo del resucitado, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos no es que nos informen, sino que lo experimentemos. Lo va a decir Francisco, ¿no? Necesitamos una mística que anime, unos móviles interiores que nos impulsen, motiven, alienten y den sentido a la acción personal y comunitaria. El mero conocimiento no produce cambios. Lo que no toca esto no lo dice Francisco, lo digo yo, lo que no toca el centro emocional humano no transforma el comportamiento. Es un barniz. La información es un barniz, ¿vale? El centro de decisión reside en pensamientos e ideas cargados de afectividad que se convierten en convicciones profundas. Yo decido cambiar cuando me convenzo, la idea se me llenó de pasión. La pasión no solamente es amor, la pasión es también conmoción, es tocar fondo. ¿Mm? Por eso, por ejemplo, cuando hay una tragedia y todo el mundo se conmociona, ahí puede haber experiencia de conversión y de cambio, si obviamente le damos lugar a la experiencia y hacemos un discernimiento. Dicho eso, podríamos decir que hay como una especie, para esta espiritualidad de la ecología integral, para esta espiritualidad, una de las cosas, justamente como hay que tocar, no puede ser una espiritualidad, dice Francisco, desconectada del propio cuerpo y de la naturaleza o de las realidades del mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. Y esto es la espiritualidad de toda la vida. La espiritualidad nuestra, el seguimiento de Jesucristo, no es a una idea. Jesús no es una idea, es una persona que se identifica con las víctimas, con los que sufren, con los pobres, con los que le están pasando mal. Podemos hacer experiencia hoy de Jesús, ¿no? Y Francisco dice, es un atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo. Eso es clave. Hacer propio el sufrimiento de los demás, para que me conmueva las fibras. Eso tiene una definición, que ya después la vamos a ver, empatía. La espiritualidad, una persona no empática difícilmente sea muy espiritual, en términos cristianos. Porque ya sabemos que espiritualidad es todo lo que hacemos según lo que creemos. Y podemos creer tantas cosas, ¿no? Que no tenemos tantas espiritualidades como creencias que existen, ¿no? La espiritualidad de la ecología, esta que creemos, que es la cristiana, que es encarnada por el principio de la encarnación de la palabra, tiene ciertos mínimos. Yo me estoy pasando, ya estoy terminando, ¿eh? No, me dan 10 minutos más y cabo. Primero, ¿cómo se enseña vivencialmente?
Vívelo tú y contagiarás a otro. Tú vívelo. Pero esto no solamente para lo ecológico, es que mis hijos no rezan. ¿Y tú cómo rezas? ¿Te han visto alguna vez rezar? No, y entonces no le pidas. Tus hijos van a hacer lo que tú haces. Porque la espiritualidad, a ver, lo que tú crees que te lleva a hacer lo que haces, se enseña haciéndolo, vivencialmente. Los jóvenes, los niños aprenden por ósmosis, dicen los profes, ¿no? Por contacto. Otra de las cosas que tenemos que transmitir en esa enseñanza es las convicciones que nos ayuden a superar la mentalidad instrumentalista y materialista. Es decir, tenemos que hacer un gran cribado de nuestras creencias. ¿Soy materialista? No quiero meter dedo, pero porque lo que no hemos hablado acá de qué es lo que significa el paradigma tecnocrático. Francisco lo dice en Laudate Deum, en Laudato Si, pero nosotros hemos asumido como parte de nuestro ADN cultural una cultura hedonista, instrumentalista, manipuladora, aunque no nos demos cuenta, porque está todo mezclado, ¿no? Tenemos que ayudar a los jóvenes, a los que están con nosotros, a fortalecer el instinto natural por los temas éticos y morales de justicia y cuidado del ambiente. Tú llevas a unos jóvenes en contacto con la naturaleza y rápidamente descubren. Quítales el móvil, quítales las redes, porque ahora vamos de excursión con Instagram. Todo lo que te evade de conectar no sirve. Por eso es bueno las experiencias de misión, también de ayuda a otros países que están peor. ¿Por qué? Pero tienes que estar conectado, ¿no? Para despertar, cuando hablamos ahí de instinto, justamente esa conexión, la experiencia religiosa es posible hoy. La experiencia de apertura a Dios, a lo trascendente, a la gran pregunta, ¿no? Amar la creación, motivar, bueno, etc. Y con esto ya estoy terminando. Son 4 para mí claves que debemos desarrollar personalmente en nuestras comunidades, en nuestra formación, para una verdadera espiritualidad ecológica. Primero, porque hablábamos, ¿cuáles son nuestros valores y creencias fundamentales? Bueno, la gratuidad y la lógica del don. Ponte a pensar que estás aquí porque alguien te lo regaló. ¿Quién quiso venir a este mundo? La vida es un don que se me ha dado gratis, que después yo me tuve que hacer cargo, sí, perfecto. Pero cuando uno mira eso y te sitúas, todas las cosas que nos rodean son un don. ¿Quién creó la atmósfera para que nos cuide los rayos cósmicos galácticos y nos elimine en 3 días? ¿Quién puede añadir? Es más, estamos añadiendo CO2 y la estamos cargando a la atmósfera. O sea, y esto es un principio del Génesis, ¿no? Que esto se puede traducir también como el principio universal de los bienes. Todo ha sido creado, todo es un don destinado para todos, eso se dice de muchas maneras. Pero, y esta palabra lógica, la lógica del don y la gratuidad, ya lo dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate 50. La vida en esta tierra es don y gratitud. No hay nada que podamos añadir. Lo que tú tienes es, con respecto a otro que tiene menos, es que tú tuviste la oportunidad de apoderarte de más cosas. Pero saca a esa persona y dale tu propia historia y vas a hacer que está igual que tú o quizás mejor. O sea, por eso no. Por lo tanto, tenemos que vivenciar sentimientos de gratitud y gratuidad. Querer ser agradecidos, ponderar lo recibido, querer ser agradecidos. La gratitud y la gratuidad es un deseo. Yo quiero ser agradecido.
Yo quiero responder con gratuidad. Y eso lo hago como decisión. Cada mañana tú tienes que levantarte y te doy gracias, Señor, porque respiro. Te doy gracias, Señor, porque puedo tomar agua. Nos acordamos de ser gratos cuando nos falta la salud, cuando no podemos levantarnos o no. Cuando nos han operado y estamos en el postoperatorio, recordamos todas las cosas. Pero una vez que salimos de eso, chao, nos olvidamos. Pero todo es un don. Yo ahí propongo visualizar y ensayar actitudes de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea y ni los reconozca. Cuando tú, y ensayar porque no nos sale espontáneamente ser generosos, tendemos a cuidarnos, ¿no? El instinto de supervivencia. Entonces practica, adelántate, bueno, a ver, si está esa señora ahí que está, o aquel muchacho, le voy a ayudar con tal cosa, y ensáyalo, visualízalo, para que puedas ponerlo en obra. Cuando descubres que la gratuidad y la gratitud, porque eso es eso es un principio innegociable, es un valor que te hace más libre, te hace más humano, te hace más digno, porque entras en la economía del misterio de la creación y no meramente de la inmanencia, ¿no? El cultivo de la empatía, que ya lo hemos dicho, ¿no? Ser capaces de hacer propios los puntos de vista de los demás, sentir y sufrir de los otros. Toma conciencia o al menos haz un primer contacto con la realidad de los que sufren las consecuencias de las justicias socioambientales. Por ejemplo, lo de la Dana. Es importante que por lo menos tomemos conciencia de lo que significó. No, bueno, otra cosa más, venga, pasemos, ¿no? Dedícale tiempo para asimilarlo. Haz contacto directo con la naturaleza, pasea, para hacer propia la amorosa conciencia de no estar desconectado de las demás criaturas. Luego, ya termino, contacto íntimo inmediato con lo social y lo medioambiental. Es importante no aislarnos en nuestras propias fortalezas de confort, ¿no? Desmantelar las estructuras personales o comunitarias de la vida cotidiana que desfavorecen o distraen la conexión con uno mismo, con los otros y con Dios. Estamos permanentemente desconectados. Si la espiritualidad, o mejor dicho, la palabra religión, viene del latín religatio, que significa vínculo, cadena, eslabón con lo trascendente. Nosotros estamos con el eslabón perdido, ¿no? Estamos con el eslabón abierto, ¿no? No siempre los cristianos, bueno, vamos a avanzar. Tenemos muchos pasatiempos u ocios que nos alienan y que son hedonistas. Hemos perdido el divertirnos con los otros, con los amigos. Fijaros que cuando éramos niños, o bueno, ahora los niños también tienen otras experiencias, pero normalmente, o cuando uno, o sea, a ver, no necesitamos cosas materiales ni tecnológicas para sentirnos felices compartiendo la vida con otros. Y eso nos damos cuenta en muchas situaciones. Bueno, ojalá no fueran anécdotas esas experiencias, tendrían que ser lo cotidiano. Todo contribuye. Me dicen, bueno, pero es que todo contribuye. ¿Por qué estamos con la crisis que tenemos? Porque vivimos como vivimos. Asumámoslo, ¿no? Enterémonos, ¿no? Eso no es. Y por otro lado, el elogio de la sencillez, que se solía decir en una época, ¿no? Valorar la sobriedad. Capacitarnos para gozar con poco, con lo suficiente. Es la enseñanza de todos los santos de todos los tiempos, ¿no? Definir las prioridades, haz una lista de lo importante, de qué cosas realmente te hacen feliz. Esto nos va a permitir detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a los que tenemos, a no tenemos, ni entristecernos por lo que no poseemos. Y eso, un estilo de vida más sencillo y sobrio, va a ser un modo alternativo de entender la calidad de vida, un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarnos por el abuso de los bienes de la tierra o lo que llamamos consumo.